Del 5 al 15 de diciembre, La Habana se transformó en el epicentro del séptimo arte en América Latina. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano surge como una respuesta a la necesidad de crear un espacio que facilitase el encuentro entre las cinematografías del continente y sus creadores. Desde sus inicios, en 1979, el festival ha tenido un claro objetivo: promover el intercambio regular entre cineastas de América Latina, quienes, a través de sus obras, enriquecen nuestra cultura. La convocatoria fundacional destaca la importancia de presentar un conjunto de filmes que abarca desde ficción y documentales hasta animaciones y actualidades, contribuyendo a la difusión internacional de las más significativas realizaciones cinematográficas. A lo largo de más de 4 décadas, el festival ha reconocido y promovido obras que fortalecen la identidad cultural de Latinoamérica y el Caribe. Cada año convoca a los concursos de ficción, documental, animación, óperas primas, guiones inéditos y carteles. Además, organiza encuentros y seminarios sobre temas de interés cultural y cinematográfico, mientras que su programación incluye una representación del cine contemporáneo de todo el mundo. Como cada diciembre, La Habana se convierte en una vitrina del arte cinematográfico, con una perspectiva decolonial y auténtica. Pero esta vez, queremos acercarte a momentos del evento que celebran el cine hecho por y sobre mujeres, así como a temáticas de diversidad e inclusión. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. En la 45 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, se inscribieron un total de 1.765 filmes en diversas categorías. De estas obras, se realizó una selección oficial que incluyó 215 filmes, 29 guiones y 30 carteles. Los filmes abordaron temáticas de realidades sociales, explorando la marginalidad, la violencia y la pobreza. Muchas de las obras mostraron los conflictos de los jóvenes contemporáneos, destacando la soledad y la migración, además de incluir discursos sobre género e inclusión. Las proyecciones tuvieron lugar en los cines La Rampa, Yara, Riviera, Chaplin, 23 y 12 y Acapulco, que fueron las sedes principales del evento. En homenaje a quien fue parte del jurado del festival y creó la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, se proyectaron en primicia los 2 primeros capítulos de la serie 100 años de soledad, adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez. Esta producción, sin precedentes en América Latina, fue filmada en Colombia y capturó la esencia de Macondo, bajo la dirección de Alex García López y Laura Mora. Además, se presentó un título muy esperado de historietas y animaciones, La vida de Juan Padrón, escrito por Aramis Acosta, como parte del Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña. También se lanzó un número especial de la revista Cine Cubano, dedicado a la historia del festival y su papel en la cultura cubana, con testimonios y reseñas que ofrecieron distintas perspectivas sobre el evento. Dentro del sector industria, se realizó el 8º taller de desarrollo de proyectos, auspiciado por el programa Ibermedia, que fue un antecedente de los espacios de formación que ofreció el festival. La periodista Ana María Domínguez, parte del equipo del programa A Buena Hora, voz de este festival, de la emisora Radio Taíno, compartió sus impresiones sobre la presencia de las mujeres en esta edición, tanto en la realización como en las historias que se presentaron. Nos recomendó algunas de estas obras y ofreció sus valoraciones sobre los temas discutidos en los eventos teóricos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que disfrutan de este podcast. Gracias por sumarme a la nota, que es tan necesario para visibilizar la temática de la mujer, de las mujeres todas. En esta ocasión, a propósito del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, acercándonos a la realidad de las mujeres en el cine. Un evento como este, y con el paso del tiempo, ya son 45 ediciones, siempre va a tener, digamos que una mirada especial hacia el cine realizado por mujeres, ya sea directoras, productoras, guionistas, y de alguna manera también cuando las historias son protagonizadas por mujeres. Entonces, realmente, aunque no es la mayoría de las propuestas que engrosan el programa, la cartelera del festival, sí cada vez va ganando más terreno, sobre todo el abordaje de temas concernientes a la mujer, a las mujeres, para seguir hablando en plural, aun cuando se trate de un director o un productor o un guionista. Quiero acercarnos al trabajo que hizo desde Brasil, pues Mariana Brennan. Coincidieron los jurados de los premios colaterales en entregarle galardones por su obra Manas. Fue muy bonito hablar con ella. Es una cineasta joven que luchó muchísimo por echar adelante este proyecto y que una vez más denuncia la violencia contra las mujeres, tomando como protagonista a una adolescente, a una chica muy joven que sufre el maltrato en su propio hogar por su padre. Es una película que, aunque no tiene escenas de violencia explícita y aborda el tema, pudiéramos decirlo, de una manera elegante, en ese sentido, sutil, sí es una película muy fuerte. La muchacha confiesa que luego, al ver la película terminada, es que se percata del todo de qué va la historia, porque fue muy cuidadosa Mariana y todo su equipo de trabajo para no lacerarla, para no afectar sus emociones ni su integridad desde el punto de vista psicológico. Entonces, es una película que vale la pena ver, no solo por los premios entregados en esta edición del festival, sino por la manera en la que una directora joven, además, lleva el proyecto y aborda un tema que sabemos es urgente en estos tiempos. También me resultó muy interesante conversar a propósito del premio en el apartado de postproducción. Sabemos que hay obras que se presentan optando por el coral de postproducción. Me resultó muy grato conversar con la dominicana Stephanie Briones. Stephanie, como tantas mujeres, cineastas en general, a los hombres también les pasa, pero como a tantas mujeres, el proyecto le robaba el sueño durante mucho tiempo y fue ella misma guionista, productora, camarógrafa, editora. Y así llegó a este festival compitiendo en esta categoría con Amalur, que es un documental a propósito de lo que sucede en su país, en República Dominicana, que sabemos que el aborto es ilegal y que todavía hay muchas personas que nacen fuera de instituciones hospitalarias. Entonces, seguir así el parto fuera de un hospital o de alguna institución que pertenezca al sistema de salud, de manos de comadronas y de dunas, que son estas mujeres que acompañan durante el parto, fue una experiencia que Stephanie me confesaba, le aportó muchísimo, pero que yo creo que también a cualquiera que en calidad de espectador vea el documental pudiera también analizar, ¿no? Reflexionar y sentirse parte de este problema. Otra de las propuestas en el festival fue el documental que ojalá podamos ver en alguna otra oportunidad. Las mujeres cuentan su siglo, contando sus historias. Son 5 mujeres, una de ellas cubana, y conversar con Catalina Flores, productora colombiana que justamente asumió la producción de la historia de la cubana en medio de este documental, fue enriquecedor. Aide Arteaga es la cubana que motivó al director, al cineasta alemán Uli Gauner para conformar en su mente este proyecto, y a partir de todo lo que le transmite esta afrocubana ya longeva, pues sale a buscar mujeres en otras partes del mundo. Tenemos mujeres en el documental de Turquía, de la India, de Austria, que muestran toda la vida desde la mirada femenina. Son mujeres que desde sus propias culturas y sociedades han pretendido cambiar el mundo, el entorno que les rodea para bien, para beneficio colectivo. Y yo creo que el documental logró eso, logró mostrar ese anhelo
en común que tienen, aun cuando vivan en puntos geográficos distantes, aun cuando no se conozcan entre ellas, de una manera muy conmovedora. Por cierto, si de historias de mujeres se trata y de documentales conmovedores, emotivos también se trata, pues tenemos que mencionar Mujeres de Fe, Señales de Lealtad, que es un documental ya visto en nuestras salas de cine en otras ocasiones, pero que viene de la mano de Lisette Vila, de Sergio Cabrera, de Ingrid León, del Proyecto Palomas, que nos tiene acostumbrados siempre, al menos al público cubano, a historias contadas desde el corazón para remover las fibras, ¿no?, de todos los espectadores. Así que en este caso también son mujeres las protagonistas de las historias de este documental, y la religión, entendiéndola como mujer también, ¿por qué no? Y Cuba, en definitiva, isla, país, también viéndolo como mujer, que se muestran en este documental. Fue importante también, por ejemplo, conversar con las organizadoras del taller Nuevas Miradas. En esta edición, una vez más, Nuevas Miradas sesiona con el objetivo de crear vínculos, crear alianzas, fomentar el aprendizaje, el intercambio, los ciclos de colaboración entre cineastas noveles. Y es, para mí, por lo menos, es muy interesante ver que este es un proceso liderado por mujeres. Nuevas Miradas beneficia, reitero, a cineastas noveles, no necesariamente mujeres todos, pero sí son mujeres todas las que organizan el evento. En esta oportunidad sesionó en el Hotel Nacional de Cuba, fue muy fructífero que los participantes intercambiaran con todos los que llegan al festival, y verlo así, entenderlo así, ver a Ana Ledesma, por ejemplo, que es la coordinadora de la Cátedra de Producción de la EISTV, de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, con Yamila Marrero, que es de las productoras más conocidas por acá, y comprender la visión que tienen del cine y cómo les interesa aportar a los que lleguen a Nuevas Miradas, a buscar justamente el rumbo que necesitan tener, yo creo que también es muy importante. Encontremos, por ejemplo, en el festival la temática de las personas trans en varias propuestas. Por ejemplo, hay una que llegó de México, Voces Transparentes, con la dirección de Eduardo Rodríguez Torreblanca. Ahí vemos a un hombre, pero entonces tenemos también la temática trans visto desde la perspectiva de una mujer, y en esta oportunidad me refiero a Alma del Desierto, que es una obra que propuso Mónica Tahuada de Colombia. Y sin embargo también tenemos al cubano Alan González, conocido por ser el director de la multipremiada película La Mujer Salvaje, que anda de candidata a los premios Goya representando a Cuba, presentando él ahora en esta oportunidad Azul Pandora, también con la temática trans. Entonces hay que sentarse y ver cómo un mismo tema, por supuesto adoptando diferentes formatos, no es lo mismo un documental que un largo de ficción, que un cortometraje, pero aún así hay que ver cómo aborda la misma temática un cineasta hombre o una cineasta mujer. Una recomendación para los que puedan estar escuchando en este minuto La Nota y quieran sumarse a ese mundo maravilloso que es el cine, la creación dentro del cine y las alianzas que son necesarias crear para esto, y mencionarles La Fuente Cine, así se puede encontrar en redes sociales. Es una red de productoras emergentes que Julia Medeiros, brasileña, interesada en fomentar estas alianzas estratégicas entre mujeres emergentes en el mundo, sobre todo de la producción cinematográfica, egresada también ella de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, ha creado. Entonces, por ahí yo creo que están los caminos trazados para seguir creciendo en el mundo y para seguir encontrando la mirada femenina en la manera de abordar los temas y en la manera de dirigir, en la manera de crear los artificios para que el cine toque los corazones. Entre los premios que mereció la ópera prima de ficción Manas, de Brasil, dirigida por Mariana Branant, se encuentra el premio colateral de Casa de las Américas. Este poderoso largometraje es el resultado de una década de investigación sobre el abuso y la explotación sexual de niños y adolescentes en Ilha do Marajó, en la Amazonía.
un reconocimiento a la valentía de contar historias que necesitan ser escuchadas. Con Caridad Tamayo, especialista del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, conversamos sobre la decisión de otorgar este galardón a la cinta. En esta edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el premio colateral de la Casa de las Américas, decidimos entregarlo a la ópera prima de la directora brasileña Mariana Brennan, titulado Manas, una película que se acerca a una temática que más que necesaria, imprescindible en estos tiempos, desde hace ya muchos años, pero que ha venido ganando en fuerza esa presencia de la lucha contra la violencia hacia la mujer o sobre la mujer. Es una película que tiene muchos valores desde el punto de vista de realización y obviamente en la discusión que presenta, en el panorama que presenta acerca de esta comunidad en la isla de Omarayá, es representativa de lo que ocurre en muchos lugares del mundo, no solo de la América Latina, y es una obra que establece de inmediato una identificación con el espectador y no solo lo establece, lo busca para sensibilizar al espectador en relación con la situación de violencia que están sufriendo las niñas en esta zona de Brasil, que como le decíamos a su directora, son de estas zonas que se consideran olvidadas, sin embargo, siempre hay alguien que se enfoca y piensa en ellas. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Es un crimen agredir un río que tiene vida, que tiene espíritus. Para el pueblo lenca significa el equilibrio en el universo. El agua es un elemento transversal para todos los seres vivos. No es solo para mí como mapuche, es también para la sociedad chilena, que es la lucha por la vida, es la lucha de nuestra existencia. Incluso sabiendo que van a afectar la vida de la población, se preocupan más por la parte económica que por la vida misma. No hay cosa más importante que es el agua. ¿Qué tienen en común Berta Cáceres de Honduras, Alberto Curamil de Chile y Francisco Pineda de El Salvador? Pues que son ejemplos de cómo desde el activismo en diferentes contextos y países se libra una lucha compartida por la defensa del planeta y sus recursos, enfrentándose a la avaricia que busca explotar la naturaleza sin considerar el impacto en la vida humana. Estas luchas quedan plasmadas en el documental Agua es Vida, del cual escuchábamos los primeros minutos. El material, dirigido por el experimentado documentalista Will Parinello, forma parte de la muestra de esta edición del festival. Vale apuntar que de las 3 historias narradas hay una voz que físicamente ya no está, silenciada, aunque ha sido intento vano, por sicarios pagados por la transnacional a la que enfrentaba. Se trata de Berta Cáceres, la líder lenca y defensora de los ríos, cuyo impacto perdura a pesar de su asesinato en 2016. Berta se ha convertido en un ícono mundial de las luchas ambientales y del feminismo en la región, proclamada heroína nacional de Honduras tras su muerte. Con María José Calderón, productora y editora de este documental, conversamos sobre la pertinencia de una obra como esta, la elección de los protagonistas y la importancia de abordar estos temas en la actualidad.
Bueno, este proyecto nace hace 12 años. El director Will Parrinello lleva muchos años trabajando en temas medioambientales, yo también, bueno, todos los del equipo. Y al principio era un cortometraje sobre un activista salvadoreño luchando contra la minería metálica, una comunidad tratando de detener la minería que está, digamos, contaminando las aguas y robándose el agua, tal cual. Y estaba amenazando la vida a toda la comunidad. Luego nos fuimos dando cuenta de que esas historias se repiten, se replican en toda Latinoamérica, y él fue el ganador del premio Goldman Medioambiental, Francisco Pineda, en El Salvador. Luego le tocó al director hacer otro video sobre otro ganador del premio Goldman, que fue Berta Cáceres, y posteriormente Alberto Curamil también ganó el premio Goldman, todos por la defensa de los ríos y del territorio. Nos dimos cuenta de que era importante contar 3 historias porque realmente es una historia que se repite por todo nuestro continente, por todo el mundo, y estas historias lo que tienen en particular de que son historias muy fuertes, pero también son muy alentadoras, porque a pesar de todo el sacrificio, el dolor, son comunidades que lograron detener proyectos importantes, entonces nos dan esperanza porque nunca se acaba la lucha, claro que no, pero eso no significa que nos vamos a derrotar, ¿verdad? Entonces es importante escuchar estas historias que nos incentiven a continuar organizándonos y no perder la esperanza, porque, bueno, para mí haber trabajado en este proyecto ha sido súper emocionante, sobre todo por estar cerca de la figura de Berta, que nos acompaña. Yo nunca la conocí en vida, el resto del equipo sí, pero realmente su espíritu y todo el legado que ella deja es tan poderoso, tan potente, que creemos que es muy importante, como hablan las hijas, como Berta no murió, Berta se plantó, es una semilla, y nosotros también es un granito de arena para poder continuar expandiendo, ¿verdad?, este legado de ella, que es muy importante para que las futuras generaciones no olviden quién es ella, que no olviden que las mujeres llevan roles protagónicos también en la defensa de la naturaleza, del territorio, de los derechos indígenas, de la justicia ambiental, y es un ícono, ¿verdad? Se ha transformado en un ícono en todo el mundo. Y bueno, y al igual que las historias de los otros 2 compañeros que aparecen, Alberto Curamil en Chile, que también sufrió cárcel, 1 año y medio de cárcel, y no por eso ha bajado los brazos. Él continúa organizando, educando a futuras generaciones para continuar el trabajo también de forma pacífica. Eso es lo que tienen los 3 en común, que es una lucha pacífica, paso a paso, pasito de hormiga, pero sin dar paso atrás. Carla Valdés León presentó su primer largometraje en estreno mundial durante esta edición del festival. La joven realizadora cubana ya había recibido el Coral a Mejor Corto Documental en la edición 42 del evento. En esta ocasión, se presentó con el documental La línea del ombligo, donde utiliza su memoria familiar para abordar temas como la fragilidad de la memoria histórica, la necesidad de preservarla y la idea de que las historias personales contribuyen a la construcción del gran relato histórico de una nación. Para la cineasta, un aspecto crítico es el acceso del público a las obras, ya que resulta difícil proyectarlas en las salas de cine de todo el país. Mencionó que se echan de menos espacios como la muestra de cine joven, donde los y las cineastas jóvenes pueden mostrar sus creaciones. La línea del ombligo es una película que, bueno, ya tenía muchos años de irse pensando, ¿no? O sea, no es una película que hicimos el año pasado ni nada así, o sea, es una película que empezó hace unos 5 años, incluso un poco más, ahora no sacaría la matemática exacta, y nace en principio del interés que tengo, o sea, siempre me llama mucho la atención el tema de los archivos como el espacio, ¿no? Donde se guarda toda esa memoria colectiva, ¿no? Como país o como localidad o comunidad, etc. Me llama mucho la atención el espacio de archivo y me llamó siempre mucho la atención el archivo familiar. O sea, a mí siempre me gustó registrar las cajas de fotos de mis abuelas y mirar las fotos de mis padres y de cuando nosotros éramos niñas. Entonces, eso yo creo que parte un poco del interés que quería hacer algo con el tema de los archivos y de todos los archivos en Cuba.
Y en un principio es un documental que comenzó queriendo ser un documental sobre los archivos de la Revolución. No desde el hecho histórico de la Revolución cubana, sino de los últimos años, los últimos 60 años, cómo se recuerda esa historia a través de los archivos. Y hay mucha desmemoria cuando te acercas a buscar esa información, te das cuenta que es una historia llena de ausencias, ¿no? Y que no se ha contado del todo bien. Entonces todo empezó realmente un poco por ahí, y yo creo que se fue hilvanando esa intención de querer hablar sobre la fragilidad de esa memoria reciente, ¿no? Como país, de esos archivos como espacios también donde se salva y también se olvida, ¿no? Porque al no tener los recursos necesarios, bueno, una serie de otras cosas, muchos de esos archivos, sobre todo la historia reciente, se pierden, ¿no? Y luego cuando llega la pandemia, que chocamos todos, yo creo, con la idea de la fragilidad, ¿no? Y a través de mis abuelas, que ya ese fue un momento de darte cuenta de que poco a poco se iban ir yendo, ¿no? Y viene la pregunta esta de qué pasa con esa historia de la familia, ¿no? ¿A quién va? Y el resultado es que yo terminé heredando esa caja de fotos de mi abuela Marta, de esas fotos familiares y esas fotos esa memoria de su vida, y queriendo rescatar lo que podía de la memoria que se iba de mi abuela Nereida, ¿no? Entonces esta película empieza a contarse un poco desde esa manera, ¿no? Es ese interés por preguntarnos, ¿no? ¿Cómo contaremos la historia de hoy? ¿Dónde vamos a poder encontrar las respuestas que ahora mismo tenemos y que tendremos mucho más adelante, ¿no? Si se nos siguen olvidando las cosas, si se sigue perdiendo esa memoria. Y bueno, la película ahora mismo esperemos que se pueda ver en otros lugares del mundo, en otros países, en otras salas, ante todo público. Lo dicho, me encantaría que se pudiera ver más en Cuba. Me encantaría que viajara a otras provincias, que llegara a otros cines. Pero bueno, eso es un deseo. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Comenzamos este recuento informativo recomendándote el artículo Violencia de Género, Leyes y Datos Suficiente de nuestra periodista Dixie Edith. Al menos 3.897 mujeres latinoamericanas y caribeñas fueron víctimas de femicidio en 27 países de la región en 2023. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, esto representa al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día. Después de muchos años sin estadísticas para orientar el rumbo, datos de Cuba son parte de esa alarmante cifra recogida por CEPAL en el boletín Violencia Feminicida en Cifras, América Latina y el Caribe. 60 mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, exparejas u otras personas. Las cifras se corresponden con el número de víctimas conocidas en procesos judiciales en el año y representan una tasa de 1.37 por cada 100.000 mujeres. La mayor cantidad de víctimas se concentra entre los 20 y los 44 años, 39 mujeres, y le sigue el grupo de 45 a 59 años, 14 mujeres. Por color de la piel, las mujeres blancas constituyen la mayoría, seguidas por las mulatas. En el 83.3% de los casos, las mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja íntima, según el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, algo que coincide con el comportamiento de los países incluidos en el boletín regional. Si quieres profundizar en este tema y en el análisis de los datos, pincha en nuestra web en la etiqueta Violencia y accede a este reporte. ¿Cómo sería nuestro mundo sin la selva, sin la lluvia, sin el río? El líder indígena Marcial Guajajara plantea estas inquietantes preguntas en el impactante documental We Are Guardians, Somos Guardianes. A través de 85 minutos de poderosa narrativa nos invita a reflexionar sobre el mayor crimen ambiental en Brasil y su amenaza a la biodiversidad global. Este documental, elegido por la Embajada del Reino de los Países Bajos para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, destaca la lucha de los guardianes de la selva, como Marcial Guajajara y la activista Pure Tembe, en la defensa de sus territorios.
Nadia Verbal, embajadora adjunta de los Países Bajos en Cuba, enfatizó en la presentación que los derechos humanos requieren que las personas los defiendan y desarrollen, incluyendo el vital derecho a la justicia climática. We Are Guardians no solo expone la devastadora deforestación y la tala ilegal, sino que también resalta el papel crucial de las mujeres indígenas en la preservación de su hogar. Con proyecciones alarmantes de hasta 23.7 millones de hectáreas de deforestación en los próximos 5 años en la selva amazónica, este documental nos recuerda que el tiempo para actuar es ahora. Puedes conocer más detalles en la nota Derecho a la Justicia Climática, poderoso mensaje de documental sobre la Amazonía. Una propuesta de guía metodológica para el diseño de servicios integrados e integrales desde los municipios fue presentada el 10 de diciembre en la capital cubana por el Grupo Asesor de la Federación de Mujeres Cubanas para la Atención y Prevención de la Violencia de Género. No se trata de un producto totalmente acabado, pero sí de un consenso que diseña un algoritmo para la articulación necesaria en la atención inmediata a víctimas, sobrevivientes y agresores, expresó la socióloga Yamira Hernández Pita, integrante del grupo asesor. Con enfoques de género y de derechos, la propuesta contempla la protección, acompañamiento y reparación de las personas en situación de violencia, remarcó. Su objetivo principal es garantizar que las víctimas reciban, desde una actuación inmediata e intersectorial, adecuados apoyo, información, orientación, protección, acompañamiento y recuperación ante episodios violentos únicos o repetidos en el tiempo. Abarca varios componentes: prevención, atención, local comunitario y de comunicación, esencial este último para transversalizar todos los procesos asociados a la coordinación y la articulación que necesitamos, dijo Hernández Pita. Conoce más sobre esta guía en el reporte de nuestra periodista Sara Mas. Guía de Servicios Integrales propone respuestas a las violencias de género y puedes encontrarla en la portada en nuestra web. ¿Cómo lograr que la opinión de niñas, niños y adolescentes sea relevante y estimada en asuntos relativos a sus vidas? ¿Qué significa la participación en estas edades y cómo garantizarla? ¿Con qué herramientas se cuenta para promoverla de manera efectiva? El tema fue eje central del panel 35 años después, Infancias, Adolescencias y Derechos Humanos, realizado el 10 de diciembre en la Universidad de La Habana durante el 7º Congreso Internacional Diálogos en torno a los derechos humanos. Para la joven jurista María del Mar Otero Bolaños, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, reflexionar en torno a estas interrogantes forma parte de la construcción de cambios de paradigma impulsado por la Convención sobre los Derechos del Niño y que el proceso de reforma legislativa en Cuba ha tratado también de promover. El derecho de la participación de niños, niñas y adolescentes es la base de su comprensión como plenos sujetos de derecho. Y eso, a su vez, es un principio cardinal en cualquier sistema de protección de derechos. No podemos hablar de ningún asunto que implique o involucre a niños, niñas, adolescentes y no contar con su participación, explicó Otero Bolaños a Semblac. Bajo el título Infancias y Adolescencias, de beneficiarias a protagonistas de sus leyes, puedes encontrar el reporte de este panel. Escúchanos desde iVoox y YouTube. Si das clic en redstella-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de nuestra web, este es el podcast para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram buscando por Semblac Cuba. También puedes escuchar nuestro podcast en la plataforma de iVoox. No te olvides de usar las etiquetas, el post-it morado y la nota en tus publicaciones para que podamos ver tus comentarios y compartirlos con nuestra comunidad. Estás en La Nota, el podcast informativo de Semblac Cuba. Y hoy te acercamos a algunas de las producciones presentadas, realizadas por mujeres o con ellas como protagonistas, así como eventos teóricos y académicos que se realizaron en el marco de la 45 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Con la realizadora Lizeth Vila, directora del proyecto Palomas, casa productora de audiovisuales, quien exhibió su último documental titulado Mujeres de Fe, conversamos sobre las mujeres realizadoras en la industria cinematográfica, sus preocupaciones actuales y la importancia de la mirada de las mujeres en el cine.
las cineastas cubanas, y quiero hablar mucho más preciso, las realizadoras audiovisuales en cualquier formato, no han tenido que enfrentar desafíos. ¿Por qué? Porque toda su vida creativa, todas sus ideas, todo su empeño por expresarse, vienen lastrados desde el inicio que se fomenta la industria de cine en Cuba. Yo creo que además las grandes películas de grandes directores de cine desde esa época del 60, documentales, sobre todo las películas de Humberto Solás, de Tomás Gutiérrez Alea, de Sergio Giral, de Manuel Octavio Gómez, de Enrique Pineda Barné, y ahí se expresan a través de historias de mujeres. Eso es muy interesante. Hombres que ni sabían de feminismo ni tenían la menor idea. No hay un estudio profundo, porque esos hombres tomaron esas imágenes o esas narrativas de vida para expresar sus creaciones. Eso es una deuda. Después las mujeres empezaron en especialidades, editora, sobre todo editora, asistentes de dirección, y fueron escalando. Hay muchos muchas especialidades en el cine que están masculinizadas, no en Cuba, en el mundo. Pero salió una sonidista, salieron camarógrafas y esto fue cogiendo otro rumbo. Y yo creo que fue muy importante las estructuras en la educación artística en la Facultad de Artes Visuales y Radiofónicas en la Universidad de las Artes. Yo creo que eso empezó a mover a esas jóvenes. En este momento no hay desafíos porque no hay mujeres realizadoras en el escenario. Quizás una que saque una película, no tengo idea, hablo dentro de la industria de cine, pero las mujeres que tienen una estructura independiente, que lo han logrado con mucho sacrificio y con mucho arrojo, y ahí sí, muy desafiante, están logrando sus películas y colocándolas en escenarios internacionales. Pero todavía existen cineastas hombres que toman esas historias de mujeres. Y no voy a mencionar películas, busquen, que yo creo que son muy evidentes, pero la deuda en este momento, profunda y cada vez más honda, esa deuda impide que las mujeres en ese arte audiovisual se puedan expresar, e incluso todo esto lo que les trae para sus vidas, para sus proyectos de vida y para su vida concreta, porque económicamente están en una situación muy dura y lamentable. Yo creo que hay una parálisis de las posibilidades y oportunidades y concreciones para que las mujeres cubanas realizadoras audiovisuales puedan expresarse. Precisamente organizado por el Proyecto Palomas y como parte del programa teórico del festival, tuvo lugar el panel Retos y Nuevos Caminos, miradas del cine iberoamericano a la inclusión y diversidad cultural. Este espacio buscó discutir cómo visibilizar la desigualdad en el cine y mejorar la equidad en la distribución de presupuestos entre artistas de diversas identidades, incluyendo mujeres, personas indígenas, afrodescendientes e integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
Lisette Vila, directora del proyecto Palomas, destacó que el panel es un espacio de emancipación para fomentar un cine más inclusivo que refleje las realidades cotidianas. Marisol Alfonso, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, resaltó la importancia del cine como herramienta de transformación social, capaz de visibilizar a las poblaciones marginadas. Para otra de las participantes, Daniela Alatorre Bernard, del Instituto Mexicano de Cinematografía, es necesario abogar por un cine con soberanía narrativa que descentralice los recursos y fomente la inclusión. Cristian Michel Salazar Tarrazona, de la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana, enfatizó en la necesidad de evaluaciones para medir la inclusión en el cine iberoamericano, mencionando informes recientes que analizan la diversidad de género y la representación indígena y afrodescendiente. Finalmente, Beatriz Marcheco, presidenta de la Sociedad Cubana de Genética Humana e invitada al panel, argumentó que el cine puede ser un vehículo para comunicar el conocimiento sobre la diversidad humana, resaltando la brecha entre el conocimiento científico y su aplicación social. Hay una brecha grande entre el conocimiento que hemos producido en las últimas 5 décadas y la utilidad social de ese conocimiento. Como todavía no hemos sido capaces de entregarle al gran público, en términos de educación, la traducción de lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, con esa esperanza fue que yo vine aquí, porque entendiendo que le preguntaba a Lisette en la mañana quiénes son las personas que van a estar con nosotros. Y ella me decía, son sociólogos, son filósofos, son productores, realizadores de cine. Y yo dije, bueno, pues es una oportunidad, porque esta gente que tiene el don de la creación y de poner en imágenes los hechos y también los sueños, deben ser uno de nuestros mejores aliados para contarle y llevarle a la gente lo que nosotros no hemos sido capaces, encerrados muchas veces en nuestros laboratorios, en nuestros artículos, en nuestras consultas médicas. Y para ser concreto, porque en el mundo donde yo trabajo tratamos de ser un poco más concretos, les voy a poner algunos ejemplos de eso que hemos aprendido con el ánimo de ver si algunos o algunas se motivan a contarlos a la manera del cine o de otros medios. Con el proyecto del genoma humano hemos llegado a saber que los seres humanos somos idénticos entre nosotros en más del 99% de la información genética. O sea, los que estamos sentados en este salón, si deletreamos nuestro alfabeto genético, las letras de ese alfabeto coinciden de manera exacta hasta en el 99.9% de esa información. Si pensamos que ese alfabeto tiene 6.000 millones de letras y la diferencia que hay entre quienes estamos aquí es del 0.01% de esa información, estamos hablando que lo que nos distingue a los unos de los otros en este salón son 10 millones de letras del alfabeto genético. De manera que eso nos está diciendo dos cosas. Uno, que los seres humanos tenemos mucho, pero mucho en común en todas partes del mundo, independientemente de la región geográfica que nos vio nacer. Pero también que esos 10 millones de letras, más los contextos sociales o socioculturales, medioambientales, definen la diversidad humana. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos que trasladar para comprender, uno, la importancia de aquel mensaje bíblico de amaos los unos a los otros en este mundo en que estamos viviendo, lleno de guerras y de contradicciones que crecen cada día, pero también a la vez, ¿qué nos distingue, qué nos identifica, qué nos hace ser únicos en esta también diversidad que tiene la especie humana? Alma del Desierto es el título de la obra que mereció este año el Premio Arrecife del festival, un apartado que aborda el cine inclusivo y la diversidad sexual.
La obra tiene por escenario la inhóspita región del desierto de La Guajira, en el norte de Colombia, donde habitan los guayú, también conocidos como guajiros, una comunidad indígena que se cree migró desde el Amazonas en el 15 a.C. Dentro de esta comunidad vive Georgina, una mujer que resiste y lucha por el reconocimiento de su identidad como mujer guayú y transgénero. El filme documental de Mónica Taboada Tapia muestra la vida de Georgina, su compleja relación con su familia y comunidad y su esfuerzo por obtener el reconocimiento de su identidad. Con Sergio Cabrera, realizador del proyecto Palomas y uno de los integrantes del jurado del Premio Arrecife, conversamos sobre el papel del arte en la transformación social. Según Cabrera, el arte no transforma realidades por sí mismo, pero sí tiene el poder de visibilizar historias que han sido históricamente marginadas y silenciadas. El arte puede convertirse en esa herramienta que transforme, que lo que sí puede transformar es la percepción de esas historias muchas veces vulneradas. Justamente por eso, el proyecto Palomas durante estos casi 23 años lo que ha hecho es visibilizar esas historias para quizás transformar las conciencias e incluso como un aporte a las políticas públicas de cómo mirar, cómo valorizar, cómo incluso enmendar todo eso que históricamente ha sido silenciado. Y particularmente los temas relacionados con las diversidades sexuales y con las diversidades de género. Justamente por eso, participar en el Festival de Cine como jurado del Premio Arrecife, que premia obras vinculadas al tema de las diversidades sexuales, de las diversidades de género. El año pasado estuvo Lisette en el jurado, este año estoy yo. Yo creo que es una manera de afianzar nuestro compromiso con esas vidas y nuestra exhortación a las políticas públicas y a las conciencias de las personas, a que no se trata de seres humanos que hayan, a mí no me gusta decir que sean disidentes sexuales o con disensos sexuales, sino que son personas que tienen por derecho orientaciones sexuales u opciones de género que no han estado en esa normalidad que el patriarcado, que la hegemonía machista nos ha impuesto durante tantos años. Ojalá nunca tuviese que existir premios como este en un festival de cine. Ojalá no tuvieran que existir. Las mujeres son fundamentales en la industria del cine y la producción audiovisual, no solo porque cuentan historias valiosas y crean obras de alta calidad, sino también porque promueven políticas de género más inclusivas. Es esencial avanzar hacia un cine inteligente que no discrimine, que desarrolle protocolos y espacios seguros, libres de violencia y que fomente una formación en materia de género que incluya también a los hombres. No queremos finalizar esta nota sin reiterar un mensaje. El cine es mejor cuando las mujeres están presentes. Su voz y perspectiva enriquecen las narrativas y contribuyen a una industria más diversa y equitativa.